Miércoles 10 de diciembre y lo prometido es deuda porque tenemos este live pendiente casi que desde octubre, que he venido leyendo sus mensajes acerca de numerológicamente cómo es el 2026, qué nos trae el 2026, de qué se compone o qué significa también parte de ser el año uno, de qué es lo que vamos a estar trabajando de manera más significativa. Entonces, qué rico poder compartir con ustedes hoy miércoles 10 de diciembre algo tan interesante como va a ser el 2026 numerológicamente hablando, y estuve preparando todo lo que fue la temática de los números, comprendiendo un poquito de dónde salimos. Vamos a traer también algunas imágenes que nos sirvan para comprender más el uno, comprender más la energía del 2, entender un poquitico más de qué se trató este 2025, hacer algunas aclaraciones y pues genial, genial que para hacer este punto de encuentro, para hacer estas cuentas energéticas que nosotros tenemos, pues también contemos con la presencia a partir de hoy, esta mañana, ya hace muy poco tiempo, empezamos a tener lo que fue Neptuno directo en los últimos grados de Piscis. Entonces, sean ustedes bienvenidos a esta parte de astrología, a los noticieros astrológicos, a esta parte viva y empezar a trabajar cuáles son las energías que trae el 2025, cierra 25 y empezamos a aperturar 26 a nivel numerológico. Cabe aclarar, entre otras cosas, que la numerología y la astrología van muy de la mano. Digamos que no pelean. Prácticamente en la astrología misma, nosotros vemos muchos números, vemos los grados, por ejemplo, podemos observar para los que quizás no son tan habilidosos con este tema, podemos observar que la astrología se basa desde el 1 hasta el 12, ¿m? Tenemos 12 casas, también podemos ver muy repetido el número 30 o quizás la energía del número 3. Casi siempre tomamos los signos del zodiaco con un ángulo de 30 grados, que es lo que finalmente termina formando los 360 grados, múltiplos de 3. Entonces la astrología numerológicamente hablando sí se basa mucho en la parte numérica, se basa mucho en la parte de significados y simbolismos que cada uno de ellos empieza a reflejar. También hay una coherencia, ¿no? Esto es coherente y sincrónico en la manera en la que nosotros vivimos, en la manera en la que nosotros nacemos también, en la manera en la que nosotros vamos evolucionando a nivel colectivo. Por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención que en la casa uno o en el número uno o lo que primero se nos da, que el uno nos habla de esos inicios o de lo primero que van a ser, pues evidentemente vamos a encontrar parte de la identidad, parte del yo, parte de lo que es la existencia o cuando nosotros nacemos prácticamente y nos vamos a la vida. Ese uno nos lleva al 2. ¿Qué es lo que necesitamos en el 2 o en la casilla 2 de la astrología? ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Pues claramente vamos a necesitar unos recursos para poder sostener lo que en el uno se dio o lo que el uno da origen. Si el uno es el nacimiento, todo nacimiento requiere de unos recursos, de lo que sea, tanto una persona, un cuerpo físico, lo que tiene que ver con una empresa, con un emprendimiento. Si tú inicias algo con el número uno en la casilla uno de la astrología, obligatoriamente vas a requerir del 2 y el 2 nos habla, en este caso, de los recursos o lo que nosotros tenemos a la mano para poder agrandar o para poder sostener o llevar a cabo en el tiempo lo que se hizo en el uno. Una vez nosotros tenemos esto ya incorporado en una persona o lo tenemos incorporado en nuestra propia vida, pasamos a la casilla 3. En la casilla 3 vamos a encontrar el desafío de Mercurio o vamos a encontrar los trabajos del discernimiento. ¿Qué voy a tomar? Toma de decisiones. Entonces en el 3 empezamos a jugar y a proyectar nuestra vida. Y así sucesivamente vamos avanzando por toda la astrología con los números. Yo he sentido una burbuja por los comentarios que he podido, algunos que he podido leer y contestar en TikTok sobre todo y en YouTube acerca de el 2025, que es un año 9, pero es un año 9 desde el 1 de enero. Entonces vale la pena resaltar que este 2025, si nosotros sumamos los dígitos, nos va a arrojar que en evidencia, pues es un 9. El número 9 nos habla de finales, el número 9 es el último, ¿sí? Numerológicamente, el 10 lo tomamos como un número potencia. A veces se cree que el 10 es el último número, pero el 10 es un número compuesto. El 10 es el final o es el cierre, es casi que el candado
de lo que nosotros iniciamos junto con el cero y el uno. Entonces, el 10 ya es un número compuesto que nos habla de una totalidad, por ende, en la numerología, en muchas disciplinas, en la numerología, en el mismo Feng Shui, no tomamos el 10 como el final, se toma el 9 como el final, como el punto que retorna nuevamente al cero o al año uno. Entonces, si observamos el año cero y el año 10 o el número cero o el número 10, no se relacionan o no se toman dentro de la cavidad del uno al 9. Cuando tenemos un año 9, no es solamente que todos los acontecimientos vayan a tener finales ahora en estos 20 días que nos queda para que se acabe el 2025. Venimos en año 9 desde el 1 de enero. Sí, esto vale la pena traerlo un poquito a colación para que seamos un poco más quizás conscientes o de recordar que este es el año 9, no solamente estos 15 o 20 días que quedan de diciembre, que a veces se podría creer que estamos a puertas de cerrar o que algo se termine o que algo se culmine en mi vida. Yo lo veo diferente, yo lo veo al contrario. Yo lo que veo es que ya lo que tenía que morirse o ya lo que tenía que acabarse, por lo menos desde el punto de vista 2025 o año 9, ya se ha venido dando todos estos meses. Quizás ahora lo que nosotros debemos hacer a puertas de que se acabe este 2025 es ser un poco más conscientes, un poco más activos de qué es lo que ha venido muriendo, de qué es lo que nosotros hemos venido terminando o que la vida nos está mostrando que en evidencia ya no puede pasar a un año uno o ya no puede pasar al 2026. Pero no es tanto, a lo que voy con este comentario es que no es tanto que todo se tenga que terminar ahorita, faltando 20, 15 días para que se acabe el año. Venimos en esas desde el 1 de enero. El 1 de enero de este año empezó el año 9 y tuvimos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, o sea, todos estos 11 meses y 10 días, que es a lo que estamos hoy, miércoles 10, pues todos estos 11 meses y 10 días han sido de cierres, han sido de finales, han sido de relaciones que terminan, han sido de temas comerciales, incluso desde el año pasado para acá, temas comerciales que ya no van. Entonces, quizás hacer un poco de ruido en que no nada más estamos atravesando ahorita estos últimos días, ¿no? Sino que ya estamos en final. De hecho, energéticamente sí podemos decir que el año 9 casi que ya terminó, porque estamos a 20 días. 20 días a nivel universo, 20 días desde el punto de vista terrestre, 20 días que nos separan del 2026, eso no es nada. No es nada, es algo muy poquitico. Casi que podemos decir que ya estamos vibrando o ya se percibe o ya se siente el año uno. Ya empezamos a sumar el 2026 y ya empezamos a vibrar con esa energía del uno. Aquí quizás el no percibirlo o el no tenerlo tan claro, ahí es donde tenemos la gran tarea nosotros de empezar a definir qué es lo que este año se determinó, qué fue lo que este año se acabó para nosotros, qué es lo que este año no suscitó o no continúa. ¿Para qué nos sirve hacer esto? Para qué podemos hacer como este análisis y ser muy observativos en qué fue lo que terminó este año? Para no seguirle dando o para no que no nos demande tanta energía algo que ya está en finales o algo que ya no va más. No nada más tienen que ser relaciones, son muchas áreas de nuestra vida, desde la dieta, por ejemplo, desde la forma de alimentarnos, desde la forma de estudiar, desde la forma de proyecciones también. Y a veces hay una partecita que no se toma como muy en cuenta y es lo que nosotros estamos pensando. No solamente se acaban cosas físicas o no solamente se van personas de nuestra vida, sino que también nosotros dejamos de pensar o dejamos de conectarnos con cierta información. Entonces, también es muy benéfico que nosotros podamos hacer esa relación de cómo era mi forma de pensar, calculen ustedes, devuélvanse o devolvámonos. Los invito a que nos devolvamos tipo 1 de enero. ¿Cómo empezamos el 1 de enero de este año? No todo hay que terminarlo, no porque sea un año 9, entonces todo hay que terminarlo, todo hay que cerrarlo, todo hay que acabarlo y empezar absolutamente en el 2026 con algo totalmente no conocido. Muchas veces no es tampoco así, pero sí vale la pena devolvernos un poquitico al pasado, mirar desde enero cuáles fueron esas energías o cuáles fueron esos pensamientos que nosotros teníamos al momento de iniciar este año. Por ejemplo, cuáles fueron los planes que tú te trazaste cuando empezaste enero. ¿Cuáles fueron las ideas? ¿Cuáles fueron el estudio?
quizás dónde colocaste más energía, dónde estuviste más haciéndole más énfasis, cuáles fueron los estudios, cuáles fueron los momentos, los planes. También el año 9, este finales o estos días que quedan del 9 nos va invitando como a reflexionar acerca de cuáles son los procesos mentales o las creencias que vale la pena seguir para un 2026, año uno, empezando algo distinto en mi vida y definitivamente cuáles son las que ya no van porque o están caducas, porque sencillamente no funcionan. Entonces, el año 9 no significa que todo se tenga que acabar, que todas las relaciones haya que cortarlas. Lo digo porque he leído esos mensajes de qué más tendré que acabar, qué más tendré que cerrar. No, claramente hay cosas que funcionan, claramente hay cosas que son viables y no para todo el mundo el 2025 o año 9 no para todo el mundo fue de cierres, no para todo el mundo fue de terminar todo. Por el contrario, también hay muchas relaciones que se dan en un año nuevo. Hay muchas personas que este año 2025 iniciaron proyectos en un año 9 y todo, pero lo iniciaron, porque la carta natal de cada uno de nosotros es distinta. Entonces no significa que por ser un año 9, entonces yo tenga que acabar todo. No, también hay que reevaluar y ser conscientes que el 9 no solamente habla de finales, el 9 también habla del ermitaño y habla de situaciones muy longevas en nuestra vida. Entonces, si bien el 9 para algunas personas no fue de cierre, también el 9 para unas personas fue de inicios. Nuevas relaciones que salieron este 2025, nuevos emprendimientos y casi siempre las cosas que se dan en un año 9, calculen ustedes, si la energía del 9 es de cierre, la energía del 9 es de finales, la energía del número 9 es de concluir. Si tú iniciaste una relación, si tú iniciaste un propósito, si tú iniciaste un estudio, iniciaste un emprendimiento, eso tiene una energía muy 9. ¿Qué quiere decir iniciar algo en una energía 9? Longevidad. El 9 se asocia mucho con los grandes finales, el 9 se asocia mucho con el arcano, por ejemplo, del ermitaño, el 9 se asocia mucho con lo lejano, el 9 se asocia mucho con la capacidad de poder expandirnos mucho más allá de lo que nosotros creemos que lo podemos hacer. Entonces, haber iniciado, si tú iniciaste un proyecto de vida, si tú iniciaste una relación en un año como este, 2025, no es que sea malo. No, no es que sea malo ni es que sea que no sirva, no, por el contrario. Eso está diciendo que hay un ambiente demasiado longevo, que eso va a ser duradero. Todo lo que inicia en un año 9 es muy duradero, se va en el tiempo. La energía que tiene el 9 es la energía del ermitaño que nos habla también de sabiduría, que nos habla de longevidad. Entonces, si tú iniciaste un proyecto de vida este año 9 contra todo pronóstico, y digo contra todo pronóstico porque el 2025 está marcando contundentemente un cierre, pero si aún con todo y ese cierre, aún con todo y esa energía, tú lograste iniciar algo, tú lograste empezar, pues eso se va a ir como un ermitaño. A paso lento, se va a ir en el tiempo, vas a tener la capacidad de verlo crecer, de ver crecer esa relación, de ver crecer muchas cosas. Entonces no todo es negativo como a veces se cree, o no todo es que tenga que acabarse, o no todo tenga que terminarse, ¿no? Buenos días para todos. Feliz miércoles. Aprovecho para saludarlos a los que están acá en TikTok, los que están en Facebook, en YouTube, en Instagram. Un abrazo para ustedes. Buenos días también. Gracias. Tenía pendiente este live acerca de la numerología y de cómo poder conectar con el número 9 que estamos saliendo 2025 y abrirnos al año 1 2026. Entonces sigo haciendo la conclusión y sigo sacando los puntos muy marcados acerca del 9. ¿Qué más pasa? ¿Qué más se puede dar con este número 9? Primero, una longevidad. Y segundo, lo que nosotros iniciamos este año, lo que ustedes hayan iniciado este año también conecta mucho con una sabiduría y una maestría. Una de las características que tiene el número 9 es la enseñanza. Si lo vemos a nivel del tarot o la psicología del tarot, el 9 está referenciando un punto con el arcano 9, que es el ermitaño. Entonces la energía del ermitaño es una energía muy sabia, es una energía muy introspectiva. El ermitaño siempre nos va a llevar a tener una capacidad de ir muy, muy profundo dentro de nosotros mismos y analizarnos o vernos desde un punto más elevado de la materia. Entonces es positivo por ese lado. Digamos que en ese orden de ideas vamos a encontrar algo muy favorable si fue que se inició.
ya estamos, aunque no sea 1 de enero, ya estamos en la energía uno. El 2026 nos separa del 2026 apenas 20 días, ¿no? Entonces ya estamos viviendo esa energía, ya se siente la energía uno. Incluso me atrevería a decir que desde el mes pasado. Si lo miramos astrológicamente, lo que fue la luna nueva que empezó por allá en Sagitario, esto ya pasó, fue la luna nueva. La luna nueva es la que da apertura a Sagitario, que es el signo número 9, también a finales. Entonces ya podemos entender que ya estamos en la dinámica uno, para que tampoco veamos que como quedan 20 días, entonces es solamente de cierre, cierre. Hay muchas cosas que en este mes de diciembre, sobre todo, podemos llegar a concluir o podemos llegar a iniciar. ¿Sí? También es muy positivo iniciar cosas ahora que estamos a 20, 15, 20 días que nos separan de este año o del próximo año, también es muy positivo hacerlo. Dice por acá Estela, buenos días maestro, un gusto escucharlo. También saludos a los que están por acá en YouTube. Dice por acá, yo llegué a tu escuela este año 9, longevidad en tu escuela, por ejemplo, eso da mucho, entonces no es malo, mire que el 9 es de mucha conexión, el 9 es muy mágico. Lo digo porque hay mucho mensaje trillado y quizás hay mucha energía de, ay, por fin se acaba este año, es que este año ha sido muy duro, este año ha sido terrible, este año ha sido, eso tampoco es chévere, eso tampoco es agradable, es decir, despedirnos de un año con esa energía de negatividad, con esa energía de víctima, con esa energía de cansancio. Yo sé que a veces la vida nos invita a desafíos muy, muy desafíos. A veces la vida nos invita a, pues, a cosas que son difíciles. A veces la vida nos pone personajes y sobre todo nos pone grandes maestros muy, 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 demasiado muy cerquita de nosotros como hijos, parejas, hermanos, mamá, papá. A veces la maestría viene desde los muy cerquita, que tú dices, bueno, vaya y venga una persona extraña o vaya y venga alguien que no me conozca, pero alguien tan cerca, a veces hay maestrías así. Y quizás son las maestrías del año 9 o los desafíos de un número 9 porque eso es lo que nos lleva a generar esa introspección. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de ustedes tuvo un gran maestro llamado hijo, llamado mamá, llamado hermano, socio, pareja, alguien muy cercano que tú dices, ¿en serio? O sea, ¿cómo esta persona tan cercana que me conoce, cómo esta persona... Y esos desafíos quizás son los que más duelen. Quizás esas enseñanzas de aquellos tan cercanos que nosotros incluso los creíamos como muy de la cúpula o muy parte de nosotros, o sea, muy familia o esa hermandad que se pueda desarrollar, eso es típico de un año 9, donde las grandes enseñanzas y los grandes desafíos nos invitan a generar ese punto de individualidad y pues su nombre lo dice, la individualidad pues requiere de un proceso que sea solo mío, donde yo no puedo estar con el otro. Por mucho que ame a mi hijo, por mucho que ame a mi pareja, por mucho que ame a mi madre, hay un punto donde el 9 nos lleva a cortar quizás ciertos lazos que fueron tan familiares y que fueron tan estrechos y significaron mucho para nuestra vida. Aún con todo y eso, no es sano cerrar este año con esa energía de pesadez, con esa energía de, ay, por fin se acabó, por fin se terminó este año que fue terrible para mí, fue difícil, fue... esto yo creo que también un año como este nos invita a reflexionar, a ser demasiado ermitaños, es decir, a ser misericordiosos con nosotros mismos, a desarrollar esa paciencia con nosotros mismos de decir, bueno, si este año fue tan difícil, si este año fue tan precario, si este año fue tan complejo, ¿qué aprendizajes me dejó? ¿Cómo puedo sacarle la sustancia a esto tan negativo? Si es que tu año 2025 o este año 9 para ti fue demasiado negativo, pues hacer como esa introspección de decir, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo rescatar? Del ahogado la gorra, ¿qué rescataría de este año 9? Esa energía es la que nos sirve para recibir un 2026. ¿Qué pasa? Se habla mucho de que el 2026 es un año uno, por aquello de que si nosotros sumamos o empezamos a tener la referencia, a ver si esto deja escribir. Voy a hacer un ensayo, nunca lo he hecho. No, parece que no deja escribir. Sí, debería, pero no deja. A ver si nosotros hacemos la referencia de cómo fue o de cómo se desarrolló y para dónde vamos. Si nosotros estamos haciendo planes, por ejemplo,
De un 2026 que es un año uno, 2 más 2 y en este caso el 6 que representa o haciendo la sumatoria de estos dígitos nos da un 10 y tomamos el 10 del uno y el cero. Conclusión que el 2026 es uno. ¿Cómo, cómo iniciamos de la nada? Es que ni siquiera los nacimientos se dan de la nada. Por ejemplo, en la astrología vemos la casa uno o vemos a Aries como el encargado de recibir la vida o donde surgen los nacimientos. Pero el nacimiento no es que hasta ahora se haya hecho. Si nosotros nacemos o tomamos forma humana, tomamos cuerpo, venimos de un algo, venimos de un 9, venimos de un atrás, venimos de una vida pasada, venimos de una evolución, venimos de una biología, venimos de una madre, venimos de un padre, venimos de un vientre, venimos de una historia familiar. Por eso, aunque nosotros nazcamos o se nazca o se inicie con un número uno, queramos o no queramos, tenemos una gran cantidad de línea familiar que nos acompaña, aunque seamos uno. ¿A qué voy con esta relación? No significa que por el 2026 ser un año uno, entonces todo va a ser totalmente nuevo, todo va a ser totalmente bello, todo va a ser totalmente wow. No, también viene el desafío de la identidad. También viene el desafío, el uno nos invita no a olvidarnos del pasado. El uno nos invita a iniciar con el pasado, a iniciar y hacer las paces con ese 9. El uno nos invita a regenerarnos, ¿sí? Y nos habla también de resurgir o renacer o la oportunidad de renacer, pero con lo que incluso hemos venido haciendo desde el uno, desde hace 9 años hacia atrás. Entonces no es como tan olímpico. Lamento decepcionarlos porque yo sé que algunos no estaban esperando eso. Lamento decepcionarlos, lo digo por los mensajes que he leído en TikTok y en YouTube. Pues no es tan así, no significa que el 2026 es un año uno y entonces todo va a ser nuevo absolutamente para mí y me voy a olvidar de todo lo que fue la tragedia del 2025. No, por el contrario, el año uno nos invita a, si bien es cierto, aprender a ponernos en primer lugar en muchas áreas que en este año nos costó trabajo hacerlo, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea de manera familiar, ya sea de manera económica, ya sea de manera profesional. Entonces hay una secuencia numérica, hay un por qué se va moviendo y cómo vamos llevando estos dígitos hacia el nuevo nacimiento o a los nuevos emprendimientos también. Esto para decir que quizás es un poco para bajar la adrenalina de que el 2026 se me van a solucionar todas las cosas porque es un año uno. Y como que todo va a ser perfecto porque es un año uno. Ya, es un año uno, pero este año fue 9 y muchas cosas también iniciaron. Entonces ahí es donde quizás puede estar la exageración, llamémoslo así, la sobreevaluación, el sobreoptimismo de creer que simplemente porque es un nuevo año, entonces todo va a llegar por defecto. No, claramente el uno nos invita a personificar todo aquello que quedó inconcluso o todas aquellas partes que este 9 fueron un reto y fueron un desafío. Por eso numerológicamente somos cíclicos. Vamos haciendo un viaje, vamos haciendo una parte cíclica. Aquí hay unos mensajes bien interesantes que me voy a atrever a leer algunos. Hola Javier, infinitas gracias, dice Josefa. Este año se me movió toda la estantería. Por ejemplo, a Josefa se le movió toda la estantería. Ella está acá en Instagram. Me llevó a cuestionarme a todos los aspectos de mi vida, mi hija, mi gran maestra y mi opuesto en el signo, ella cáncer y yo capricornio, ella agua y yo tierra. Claro, eso es un desafío. O sea, eso es un desafío. Incluso creería que más que desafío para ti, si fue para ti la mamá, por ejemplo, tú como mamá Capricornio, pues para la hija Cáncer fue muchísimo más desafío verse envuelta en todas esas situaciones con una mamá Capricornio. Imagínate cómo te ve. Imagínate cómo te ve ella si tú eres Capricornio y ella es de signo Cáncer. Entonces, esa parte es interesante. Es cierto, este año fue de mucho crecimiento, madurez y muy ermitaño. Lo más bello fue mucha autoobservación. Entonces, no le echemos tanta energía negativa al 2025. No es sano. No es sano. Muy bien. Eso que dice, por ejemplo, María, me encanta, de que este fue un año de mucho aprendizaje. Este fue un año más que difícil, terrible, tormentoso. Realmente los años no son. Los años son un número.
que si bien es cierto, está conectado con la psicología y está conectado con nuestra psique y todo lo demás, realmente nosotros también debemos llegar a este punto final, a este 9, a este cierre, estos 20 días que nos quedan del 2025, a tener esa gran capacidad de poder decir, bueno, haciendo las cuentas, ¿con qué me quedo? O sea, ¿cuál fue el gran aprendizaje? ¿Cuál fue el tema más positivo? Y no entrar a un año uno, imagínate con todo ese bagaje. Dicen por acá, nos invita a integrar el pasado. Esa parte también es muy bonita. Hola Javier, buenos días desde Bogotá. Un abrazo también a Estela. Es un año uno que más bien sirve para hilar, para hacer la continuación. Y el uno también es un año, 2026 es un año que nos invita a generar un punto de referencia en mi vida, en uno. Me gusta mucho de que el uno, y hay muchas cosas que están en uno, es decir, en mí, en primera instancia, que si no están en mí, difícilmente pueden llegar a resonar en el afuera. Digamos que desde ahí sí lo podemos encontrar. Patricia, buen día, profe, desde Francia. Un abrazo para Patricia que está acá en TikTok. Julia, sí se siente fuerte en este caso. Soy Capricornio, enero 1 y empecé mi negocio este año. Mira lo que dice Julia. Ella es de signo Capricornio y empezó su negocio este año 2025. No significa que lo tenga que cerrar. Todo lo que se inicia, lo decíamos al inicio del live, todo lo que se inicia, esto como para los que están acabando de entrar, en un año 9 habla de longevidad, habla de tiempo, habla de que nos vamos en el tiempo, habla de que tiene una conexión de maestría. Por eso este año fue una maestría y las maestrías por lo general no son fáciles. Las maestrías por lo general traen retos, las maestrías por lo general traen un poco de desafíos. Entonces quizás ahí es donde debemos ser como muy sigilosos para poder comprenderlo, llevarlo. Aquí hay otro mensaje que dice, también para mi hijo y yo ha sido un año de aprender, de conocernos de verdad. Valoro esta oportunidad que me da la vida. Exacto. Con esa energía es que nosotros debemos empezar un año 1 2026. Ahora machaquemos el 2026. ¿Qué pasa con el 2026? Yo voy a compartir por acá una carta. Esto les va a encantar. O bueno, el tema de que para mí es todo un acontecimiento, el tema de que tengamos en este caso, a ver, aparte de eso, cabe resaltar, ¿no? Que a partir de hoy ya tenemos a Neptuno directo, para los que me estaban preguntando, ya Neptuno está directo, esto fue esta mañana, a las 7 de la mañana aquí en Orlando, Florida, ya tenemos un fuerte Neptuno que está totalmente directo. Bueno, aquí estoy compartiendo parte de la carta para poder darle forma o para poder darle ejemplo a esto. Y mirar un poquitico más a fondo a qué me refiero o cuál es la relación que hay en esta pequeña escala que tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a mirar aquí qué ocurre con esto. Neptuno es un planeta muy colectivo. Eso lo hemos dicho varias veces. Ustedes saben que Neptuno se caracteriza por ser demasiado, demasiado colectivo. De por sí Neptuno no es tan amigo en este caso, o no deberíamos, o no debemos, en este caso, tomarnos a Neptuno de una manera tan personal, dado que Neptuno tiene unos fines o tiene unos propósitos, en este caso, más globales, más conectados. Aquí, a partir de hoy, recuerden que esto es hoy miércoles, voy a colocarlo con una flecha en color rojo. Este Neptuno ya está directo. Tenemos horas de tener este planeta. Para mí, desde el punto de vista astrológico, Neptuno en ese grado 29 lo asocio mucho con el final de este año. Por eso, como venía retrogradando, ya es como el que cierra, el que está empacando todo lo que fue este año y haciendo la relación del año 9. Como que es el que oficialmente Neptuno al ponerse directo dice, terminamos este año, terminamos lo que vamos a hacer, porque es un planeta que nos gobierna mucho a nivel colectivo, tiene que ver con las imágenes, Neptuno tiene que ver mucho con el 9, Neptuno tiene que ver mucho con los puntos estratégicos de nuestra vida en mostrarnos o reflejarnos quizás la realidad o lo que nosotros cotidianamente llamamos mi realidad o los temas de cómo yo veo la vida, quizás.
Entonces, si Neptuno se pone directo a partir de hoy, empieza a dar la apertura al 2026, que para tal efecto nos corresponde con un año 10, que a la final se convierte en un uno, o de ahí viene esa energía de que tengamos el uno, ¿no? El uno nos lleva obligatoriamente a estudiar asuntos de la casa uno, valga la redundancia. ¿A qué nos lleva un uno? A estudiar la casa uno. ¿Y qué es lo que se estudia en la casa uno? Primero, vale la pena integrar que numerológicamente o la numerología que se estudia en la astrología nos lleva a una relación del yo. Entonces, sí, muy bonito iniciar y muy bonito el año uno y muy bonito todo lo que se va a emprender y que es un año de mucha fuerza. Claramente en la astrología china tenemos un año de caballo de fuego y entonces el caballo de fuego, pues empezamos a relacionar. Me llama mucho la atención cómo en la astrología china se asocia el caballo de fuego y aquí en la astrología occidental o en la astrología que trabajamos a través de la mitología griega, que es esta, pues se asocia mucho, en este caso, los caballos de Diomedes, las yeguas de Diomedes y el desafío que tuvo que hacer Hércules para traer y para domar los caballos del instinto o las furias del instinto también. Y eso lo estudiamos en la astrología en la casa uno, en la casa uno. Entonces también en la casa uno encontramos el desafío por ser. El año uno nos empieza a conectar con un desafío por ser, dado que el planeta que rige la casa uno o el planeta que se conecta mucho con el número uno, astrológicamente hablando, es Marte. ¿Sí? También podemos referenciar Marte y Marte es la existencia, Marte es la capacidad de rasgar el nacimiento. Con Marte es cuando nos abrimos al uno. Entonces, el uno es un número muy poderoso, el uno es un número muy interesante, pero seamos conscientes que también el uno nos está invitando al desafío por existir. Entonces, eso hace que sea un año demasiado caballo, demasiado bestia, ¿no? Una forma de asociar al caballo. Sí, el caballo es muy bonito y todo lo demás, pero también en la astrología china podemos asociar el caballo como los instintos y la capacidad de ser burdos o la capacidad de poder llegar a cometer bestialidades. ¿Alguna vez han escuchado esta palabra de que tú le dices a alguien, oye, pero ¿cómo fue a hacer eso? Es que es eso ni una bestia, usted bestia, pero no, esta expresión para referirnos a una situación o a una persona que ha cometido una bestialidad. Sí, es que pasó como un caballo desbocado. Entonces, aunque el año uno tiene mucha energía de fuego y tiene mucha dinámica de inicio, recordemos también que el año uno, al estar regido o el uno conectado con Marte y con este instinto de fuego, también puede prevalecer el yo por encima del tú. Es un año también que hay que cuidar mucho esta energía, ¿no? Porque el uno puede llegar a generar ese punto de anclaje donde soy más importante yo, uno, que tú. Y entonces se pierde la dinámica. ¿Sí? Vamos entendiendo por acá este tema. Dice la espiritualidad en numerología el 9, yo Piscis. Digo que es mi año por ser caballo. Mira, por ejemplo, Janet es caballo. Sí, yo yendo a Neptuno y Urano en casa 2 Sagitario. Mira, qué gran desafío. Ese también es un tema. Aquí escuchando juiciosa. eh, a ver si hay alguien en YouTube. Parece que se fueron los de YouTube o se cayó la transmisión. Últimamente se cae la transmisión en YouTube. Quiero mirar si hay alguien por acá. Voy a colocar un mensaje y si no, se cayó la transmisión. Vamos a poner aquí un mensaje. ¿Hay alguien aquí? Vamos a poner algo aquí, un mensaje. Dice, profe, nací un sábado 24 de marzo del 84, sería un número 4. Sí, aquí estamos, dice Don Brujo. Un abrazo, Don Brujo. Hola Javier, aquí estamos, aquí en YouTube. Ah, sí, sí hay vida en YouTube, pensé que no. Es que a veces como que se va, ¿no? Arrancar con fuerza. Entonces, el año uno también empieza concentrados, dice por acá, 267 personal, muy bien. Yo, dice que está por aquí.
Entonces observemos cómo el año uno también trae un gran desafío por existir. También el año uno puede llegar a desbordar. Es un año tan energético, lucha de poderes. Todo esto lo traemos a la psique, ¿no? No es tanto lo que va a pasar afuera, no. El mundo va a seguir siendo mundo. Sea un año uno, sea un año 9, sea un año 5, sea un año 10, el mundo sigue siendo mundo. Desde el contexto numérico y desde esta posición, el uno sí nos invita a reconocer esa fuerza o a reconocer esos instintos que nosotros podemos desarrollar a través de la existencia del yo. Entonces, el uno demanda una gran responsabilidad. Adivinen por qué. Porque si lo que se da en un año 9 es demasiado longevo, en el año uno muchas cosas se pueden acabar de un momento a otro. Eso también es la energía que trae el año uno o la energía del uno. El uno es contrario al 9 en el sentido de tiempo. Si el 9 es longevidad y todo lo que se inició este 2025 nos conecta mucho con la energía de lo longevo, de lo que va a durar mucho tiempo, el año uno puede ser el año uno puede ser muy prematuro. El año uno también nos habla de lo que dura poco. Entonces ahí también debemos ser que puede haber mucha chispa, puede haber mucho fuego, pero sostenible en el tiempo, porque esa es la energía muy de Marte, esa es la energía muy de Aries, del chispazo. Y puede estar la energía y puede estar la chispa, pero si no hay constancia, y la constancia no es del año uno, si no hay disciplina y la disciplina no es del año uno. Esas palabras que yo estoy diciendo, constancia, disciplina, responsabilidad, todas esas palabritas largas, complejas, todo eso no es del año uno, eso es más energía del 9. En el 9 encontramos constancia, en el 9 tuvimos disciplina, en el 9 tenemos esa capacidad de aguante. El año uno tiende a ser muy fuego, muy caballo, muy desbordante, muy de momento, muy precaria, muy precoz, muy rápida, muy prematura, muy si no es así, entonces ya no quiero. Entonces, ese es quizás el desafío de sostener lo que se inicia, porque podemos iniciar muchas cosas en el año uno, pero la pregunta del millón es, ¿las puedo sostener en el tiempo? ¿Es sostenible lo que voy a iniciar o es tema de un momentico? O sea, ¿es una relación que un fin de semana o esto verdaderamente tiene un sentido? No solamente en relaciones, también temas con los hijos, temas, por ejemplo, con el trabajo, temas con los proyectos. Entonces, también ahí es donde necesitamos, quizás, y aquí utilizo la palabra, la necesidad de conectar también de manera asertiva nuestra energía uno. Energía uno es igual a Marte, ¿no? Conectemos con esta palabrita. La energía uno nos lleva a Marte. Claro, con Marte iniciamos, con Marte nacemos, con Marte hacemos muchas cosas en la vida, pero también Marte se nos puede volver un problema. A lo mejor termino este 9 y el uno en un momentico, de manera muy prematura, de manera precoz, me meto en semejante problema donde no había necesidad. Pero como hay tanto caballo, hay tanto instinto, léanse o busquen, los invito, los exhorto para que ustedes busquen información acerca de los trabajos alquímicos o si están en la membresía, yo creo que en la membresía voy a estar tocando esos temas. En la membresía de la próxima clase voy a estar tocando este tema del trabajo alquímico que se hace en la casa uno. Entonces la alquimia hace referencia o la alquimia nos conecta mucho con el proceso de destilar o con la capacidad que nosotros tenemos de transformar algo. Y lo que se trabaja en la casa uno son los caballos del instinto, las yeguas. Y tiene toda una relación psicológica y tiene todo un aterrizaje de cómo nosotros podemos, esto se asocia mucho con la identidad egoica o se asocia mucho con la capacidad del yo, con la energía del yo, pero se llama así, los 12 trabajos de Hércules y el trabajo de Hércules o el trabajo que Hércules debe hacer en la casa uno es aprender a domar los caballos del instinto, las yeguas de Diomedes, ¿sí? Entonces esa es una manera en la que ustedes pueden buscar esta información y les va a nos va a servir como de apoyo para poder comprender un poquito más a fondo. Como una montaña rusa, dice Natalie aquí en TikTok. Exacto, algo así, como una montaña rusa, como un tema de que se va, que se exacerba mucho más allá. Dice por aquí, hola, excelente libro. Un abrazo. ¿Cómo obtengo la membresía? Dice Erika.
aquí en TikTok. Erika, tú te vas a Centro Holístico y ahí encuentras la membresía, la escuela. La membresía está por la escuela. Esto que estoy compartiendo ahí en pantalla, entonces arriba en TikTok también encuentras el link. Tú estás en TikTok. Si te vas a la parte de descripción en TikTok, ahí despliegas un link que arriba está, después de la foto, y ahí vas a encontrar membresías. Y ahí te lleva directamente a la membresía de la escuela y ahí te dice los pasos para adquirir la membresía. Te va a salir, lo que pasa es que como estás en TikTok, me estás viendo de manera vertical, entonces no estás viendo lo que estoy compartiendo en YouTube de manera horizontal. Pero para hacerlo fácil, te vas a la parte superior de TikTok, en mi TikTok, y ahí encuentras el link que te lleva directamente a la membresía con la escuela. Y ahí adquieres la membresía. Entonces, dentro de la clase que vamos a tener, voy a estar hablando de de los caballos o los trabajos, sobre todo el trabajo acerca de lo que debe hacer Hércules en un número uno. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los trabajos alquímicos, que son llamados así? Pues es la relación del trabajo que nosotros debemos hacer a lo largo de nuestra vida, también en relación a un año uno, a un año dos, a un año tres, a un año cuatro, como que la vida nos va pidiendo cierto orden, la vida nos va pidiendo cierto cronograma de acuerdo a lo que nosotros vamos avanzando de manera cotidiana. Entonces, en la mitología griega nos cuentan la historia de lo que Hércules tuvo que hacer, tomando como referencia a Hércules nuestro ego, ¿sí? Claro, mitológicamente hablamos de Hércules, que es el hombre fuerte y todo esto, y el de las películas. Es ejemplarizando la energía de Hércules de manera psicológica a nuestro actual vivir. Hércules hace la referencia a cada uno de nosotros. Es como si cada uno de nosotros fuéramos un Hércules, ¿sí? Tú eres una Hércules, María es una Hércules, aquí está Erika es una Hércules por acá, Marisol es una Hércules, Ana es una Hércules, ¿quién más está por aquí? Silvia es una Hércules también. Eh, Norma, muchas gracias. No he tenido, creo que no te he visto, Norma, por ayer te estuve mencionando en un live, ayer, antier. Gracias, Norma, no había, quiero felicitar y bueno, darle las gracias de manera oficial a Norma. Norma está acá. Norma Nocetti, se llama Norma Nocetti. ¿De dónde eres, Norma? ¿Estás en YouTube? Les cuento que Norma hizo un gesto muy bonito y como lo hizo de manera pública, yo quiero de manera pública darle las gracias. Norma adquirió 5 membresías de la escuela, 5 membresías y se las ofreció a personas, las obsequió a personas. Entonces, qué gran regalo, Norma. Y pues también rico a las personas que se vieron beneficiadas. Norma está por aquí. Entonces, Norma, quiero agradecerte de manera pública, ya que el acto que tú hiciste fue muy público. Lo público es público, entonces, Norma, gracias por la confianza y gracias por el reconocimiento, pues, a mi trabajo, gracias al reconocimiento de los días, de las mañanas, de las madrugadas. Y estoy completamente seguro que lo que te llevó a hacer eso, pues, fue también el contribuir y el compartir y decir, bueno, reconozco que hay un valor en esta interlocución y muchas gracias por eso y pues qué rica las personas que salieron beneficiadas. Imagínate, adquirió 5 membresías astrólogo y las obsequió a personas que estaban en el aire, que estaban en el live. Me di cuenta, esto fue el domingo, este domingo que pasó, pero yo me di cuenta ayer, antier. Entonces, de manera pública, pues agradecerte, Norma, ese gesto tan bonito y esa cooperación, ¿no? Qué bello. Gracias por eso. Dice por acá, a ver si está. ¿Quién más está por aquí? Yasmín, Ángela. Hola Javier, soy cáncer y caballo. Amo al caballo, excelente animal, noble, justiciero, con fuerza, sí, pero a veces se necesita y va a resultar mucho mejor y más evolutivo que los dos kármicos. Es correcto, sí, sí, sí. A golpear, a galopear, muy bien, a galopar, sí. Hermoso gesto, dice Ana María. Bravo, por Norma, gratitud.
Mira, Norma, te están echando porras desde Instagram y te están agradeciendo también desde TikTok. Aquí en TikTok hay unas personas que dicen, muy bien, por Norma, gracias, qué bello que hagas esos gestos. Y sí, me parece un gesto muy bonito. O sea, adquirir 5 membresías y obsequiarla a personas, pues wow, eso es un gesto chévere. Y también un reconocimiento al trabajo que se hace. No es por los que los demás no, pero pues me parece importante agradecérselo, ¿no? Obviamente ustedes saben que me encanta que me acompañen todas las mañanas y que hagamos este programa entre todos. Dios te bendiga, Norma. Un abrazo. Qué maravilloso gesto, dicen por acá. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos dentro de esta línea que estamos compartiendo? Ay, Norma es tan bella, mira, y acaba de hacer otra donación hoy. Muchas gracias, Norma. Bueno, son gestos nobles y valiosos. Exacto, me parece bonito. Entonces notemos que el año uno es desafiante. El año uno, pues a los que van a estar en la membresía vamos a estar ampliando y quizás más que contar una gran verdad, porque como les digo, les recomiendo, es un libro que habla de los 12 trabajos alquímicos y uno de los trabajos alquímicos que nos conecta mucho con el uno, pues es Marte y el trabajo que Hércules tuvo que hacer. ¿Por qué asociamos la figura mitológica de Hércules en nosotros? Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver Hércules o en la mitología griega, en la astrología, numerológicamente? ¿Por qué se habla que Hércules es uno o Hércules se relaciona con nosotros? Porque cada uno de nosotros debemos afrontar desafíos humanos. Cada uno de nosotros debemos enfrentar desafíos mentales, psicológicos, emocionales, desafíos de la carne, desafíos cotidianos. Entonces, somos Hércules. Hay mujeres demasiado Hércules. Hay mujeres que solas sacan adelante a sus hijos. ¿Qué más Hércules que eso? Hay mujeres que solas batallan y sacan adelante 3, 4 hijos y les da tiempo para estudiar, les da tiempo para prepararse, les da tiempo para ser mujeres. Pues si esa no es la mejor forma de ejemplarizar a Hércules, como mitología, como fuerza, como capacidad de lucha constante y permanente, sostenible, entonces, ¿qué lo es? ¿Qué lo es? Claramente esa es la energía muy Hércules. También a Hércules lo vemos porque la razón de Hércules no era solamente ser fuerte físicamente, sino la razón de Hércules también era abrirse a la espiritualidad, romper con aquellos esquemas o con aquellos yugos y abrirse mucho a la espiritualidad. Entonces, desde esta línea, Hércules también empezó a galopar y Hércules también empezó a hacer su mejoría. Hércules también empezó con cómo puedo llevar toda la fuerza, y esa es la historia muy Hércules, cómo puedo llevar toda la fuerza física a la fuerza espiritual, cómo puedo llegar a ser tan fuerte como el cosmos o tan fuerte como el universo y no solamente tener fuerza física. Entonces, el año uno también nos va relacionando mucho con la energía que nosotros tenemos para enfrentarnos a los desafíos cotidianos. Entonces, claro, es un año que nos invita mucho a la identidad, es un año que nos invita mucho al fuego y es un año también que nos invita mucho a desafíos casi que personales, ¿sí? O retos demasiado personales que van a estar allí marcados. Ángela, yo soy ejemplo de Hércules. Con 4 hijos saqué adelante mi hogar, sin duda, por ejemplo. Eso es, imagínate. Dicen por aquí, cuando tu luz la comparte con otros es lo que está haciendo Norma. Muy bien. Obrigada por retirar. A Deus meus. Ay, Tatiana. Tatiana creo que tiene un idioma portugués. Esto es portugués. Ese Hércules mío está un poco cansado. Sí, claro, y es válido, porque ya relacionemos que si este es un año 9, pues Hércules viene cansadito. Javier, te puedo preguntar cómo afectaría este martes pasado por mi casa 9 y tocando mi Neptuno. Bueno, ¿qué pasa cuando un planeta, justo ahora que estamos hablando que Neptuno se pone directo hoy, que es el que da la pauta o es el que marca el año 1, ¿qué podemos relacionar? Neptuno, Neptuno no es un planeta que lo podamos tomar tan personal. Recordemos que una de las funciones neptunianas, por el contrario, es diluir. Una de la relación neptuniana es diluir, disolver. Es un gran disolvente.
Entonces, una de las palabras que conecta muy bien a Neptuno es disolución. Neptuno es un planeta que disuelve, Neptuno es un planeta que diluye, Neptuno es un planeta donde nosotros nos fundimos. ¿Qué se puede entender por disolver? Gracias a Neptuno, la materia se disuelve. No es que deje de existir, es una transformación, pero una transformación hacia la pureza. Entonces, cuando Neptuno, de manera tránsito, está tocando a un planeta personal o viceversa, un planeta personal toca a Neptuno, a la pregunta que tú haces, es el momento donde nosotros logramos disolver energías del planeta personal. A Neptuno nunca lo vamos a disolver porque es un planeta transpersonal, entonces no lo podemos tomar como calcario o no lo podemos tomar como si fuera un eje principal de la carta. En cambio, si un planeta está pasando por encima de tu Neptuno, va a haber una disolución, en este caso en el concepto del planeta personal, y viceversa. Si tu Neptuno o Neptuno de tránsito está tocando un planeta personal, ahí es donde ocurre una disolución acerca de los arquetipos del planeta personal. Nosotros ejemplarizamos a Neptuno a través de nuestros planetas personales. Entonces no es tanto que Neptuno se sume como un planeta adicional, eso sería tomarlo como personal, sino que a través de los planetas personales nosotros vivimos la sustancia neptuniana. Por eso tiende a ser demasiado soluble, tiende a ser como agua entre los dedos. Neptuno, calculen ustedes, Neptuno es como agua en mis dedos. Sí, es como agarrar agua con los dedos. ¿Qué pasa cuando agarramos agua con los dedos? La vamos a sentir, no se nos mojan las manos, sentimos la frescura del agua, pero al mismo tiempo es no tenerlo, es sentirlo, pero no tenerlo. Lo que sí podemos sentir es la piel, lo que sí podemos sentir son los dedos. En este caso, los dedos hacen referencia a los planetas personales y Neptuno evoca la presencia del agua. Entonces es eso, es como el aire, ¿no? Neptuno es como esa energía de aire. El aire, yo no puedo agarrar el aire. Sin embargo, negar la existencia del aire es un absurdo. Entonces, decir que agarro el aire es un absurdo con la mano, pero decir o desmentir que el aire está afuera, pues tampoco. Quizás son los extremos de Neptuno. A eso me refiero con la disolución o cuando un planeta disuelve un planeta personal. ¿Mm? Es confuso, claro, porque Javier, pero es que es confuso lo que tú dices. Claro, es confuso. De eso se trata Neptuno. Neptuno es un planeta que nos lleva a lo confuso. Neptuno no es un planeta que lo podamos estandarizar. A eso me refiero. No podemos decir esto es Neptuno o esto se define como Neptuno porque cada uno de nosotros, a través del ejercicio de la disolución cotidiana, a través de nuestros propios planetas personales, cada uno de nosotros vamos a tener una manera de manifestar a Neptuno. Por eso es que no podemos encasillar en que Neptuno es esto o Neptuno es lo otro, porque puede tener muchas formas. Neptuno puede tener muchas formas en distintas gentes. Por ejemplo, la forma de conectar con la energía superior de alguien puede ser muy distinta a la mía, y eso es Neptuno, y eso es válido. Si yo conecto con el maestro XYZ, que solamente se conecta, esa energía neptuniana logra permearse dentro de mi ser, pues eso me pasa a mí, a Javier, pero no significa que así tenga que ser para ti, o que sea la única forma de conectar. Por eso hay personas que tienen unas deidades distintas, hay personas que se conectan más fácil con la naturaleza, en cada uno de nosotros existe una manifestación de Neptuno de manera disuelta, distinta, diferente, ¿no? Cada uno de nosotros experimentamos a Neptuno de múltiples formas y no es que Neptuno se encasille solamente en una. Es quizás por allí, ¿no? Gracias, gracias. Me encantó tu explicación. Un abrazo, Love, dice por ahí. Bueno, acá desde Montevideo, Uruguay, un abrazo, dice por aquí, María también está. Profe, soy Géminis ascendente en Sagitario y este año me operaron del corazón de un tumor. Mira, pues si este año una operación, eso es algo fabuloso porque se termina un proceso típico del 9 y es iniciar otro proceso de vida, otro corazón, otro renacer. A veces las cirugías, sobre todo las cirugías que son tan cercanas a la identidad uno, a la identidad de Marte, a la presencia egoica, porque no hay nada más que nos ponga a pensar o a reflexionar que pasar por el quirófano. Sobre todo, así sea una cirugía estética o así sea una cirugía de salud, creo que el hecho de estar en esa parte, pues conecta muy bien con la existencia, ¿no? Dice por aquí, he dicho, hola Sagitario, hola Javier.
Mi marido es Leo ascendente en Capricornio y Saturno en el grado 29. Interesante también esa combinación, muy, muy bueno. Entonces, nótese que hemos venido hablando de la energía final 2025, energía 26. Recuerden que vamos a tener el último evento este sábado para los que están en Miami. Vamos a estar este sábado de manera presencial, sábado 13 de diciembre, o sea, estamos a 3, 4 días este fin de semana. Estaremos en Miami. Para los que estén cerca de Miami, las que estén por ahí cerquita en Miami, todavía puedan adquirir sus espacios, todavía puedan adquirir su boleta para estar en el último encuentro, en la clausura de este año 2025. Y vamos a estar hablando de todos estos temas, profundizando un poco más acerca de lo que trae el año uno, de lo que trae este caballo de fuego 2026, a qué nos está convocando las yeguas del instinto, hacia dónde debemos trabajar toda esta capacidad de fuerza. El uno también es muy Marte en el sentido de fuerza. Observen cómo en muchas áreas de la vida se utilizan los caballos para referenciar la potencia, ¿no? Este coche tiene tantos caballos de fuerza, esto tiene un arrastre de tanta fuerza o esto puede generar tanta energía de. Soy Virgo, dice por acá Andrea. Andreo, soy Virgo, ascendente Capricornio, años muy duros. Claro, eso también puede ser, ¿no? Es que es un año, los años, estamos además de, esa es otra cosa que no hemos hablado, que es importante recalcar, es importante precisar que no solamente estamos cerrando un tema 2025, estamos cerrando algo que inició hace 9 años. Entonces podemos hacer también la introspección de irnos 9 años atrás, calculen no solamente al enero de este año, sino 9 años atrás. 9 años atrás que empezaste, 9 años atrás que se inició, 9 años atrás cómo se conectó. También esa es la energía que se está cerrando, transformando, lo que pasó hace 7 años. Hay muchas personas que se separaron hace 4 años, se separaron hace 5 años o iniciaron relaciones hace 9 años que en esta está caducando. Todo eso es como el caudal y toda esa es como la energía que se está cerrando en pro de este 9 también. Entonces se vuelve como muy marcado esto. Dicen por aquí, Lodi, María, una de mis hijas, 3 de febrero 26, Miami, sí, te voy a tener cerquita, vamos a estar ya en Miami, ya no, que ya falta poquito, ya, después de tanto sonar los timbales, por fin llegó ese Miami. Ha dicho por acá, soy Virgo ascendente. Buenos días, soy Tauro de Mayo. Este año ha sido muy fuerte de cierres. ¿Será igual el 2026? Pues el 2026 más que igual, recordemos que depende mucho del uno. ¿Y qué significa el uno? Pues uno mismo, Marte, del yo. La ventaja que vamos a encontrar es en las imágenes que da Neptuno. Neptuno marcando el año uno o empezando este año uno, da mucho la capacidad de poder cambiar siquiera la visión o cambiar el punto de observador que tenemos. Yo tengo Neptuno en casa uno en conjunción a Urano, dice Andrea. Muy bonito esto. Para los Piscis, este fue un año de cierre kármico. ¿Puedes explicar un poco eso? Claro, yo creo que Piscis, yo me le quité el sombrero en el horóscopo del lunes a Piscis. Fue todo un rollo, ¿no? Yo creo que la energía pisciana, los Piscis han venido cambiando hasta la piel les cambiaron. De por sí, Saturno no es un planeta fácil. Cuando Saturno va pasando por algún signo, la función de Saturno es estructurar tanto ese signo que a veces la identidad se puede perder, el piso se puede perder. Entonces creo que para, por ejemplo, para Pisces este año, pues fue uno de los años donde se marcó un cierre contundente. La mayoría de los Pisces no solamente cerraron un 2025, sino un 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18. La última vez que tuvimos año uno, en este caso, fue por allá, en el 16, por ahí el 18, o sea, devolvámonos 9 años. Entonces, esa energía fue la que empezó a cerrarse para un Piscis. Yo creo que a veces esos cierres, sobre todo para un signo que logra percibir tanto, pues no fue fácil. ¿Qué pasa? Saturno también rompe o rompió
muchos esquemas de ideas o creencias o imágenes que se haya podido proyectar un Piscis en los últimos años. Claro, Piscis venía como que trabajando muchas cosas, Piscis años atrás venía planeando su vejez, Piscis venía como haciendo mucha relación y esto va a ser así, esto va a ser así, Piscis venía motivado, cuando entra Saturno en Piscis con Neptuno, le bota todo, le tumbó el castillo, le quita muchas situaciones fijas, sólidas. Entonces, los Piscis, a diferencia del resto de signos, los Piscis estuvieron cerrando 9 años. O sea, si para alguno de ustedes este 2025 fue complejo y fue, digamos que retador, ¡fua! Para Piscis ascendentes en Piscis o lunas en Piscis, fue muchísimo más que retador. Fue muchísimo más que, es un volver a nacer y renacer. La mayoría de Piscis tenía una agenda, años atrás venía con una agenda, venía con un derecho, por así decirlo, y la vida les volteó esto. Entonces creo que ha sido uno de los signos que hay que felicitar, Piscis, indiscutiblemente. Ascendentes o lunas también, ¿no? O personas que tengan stellium en Piscis. Y dentro de esos cierres y dentro de esos finales, cabe resaltar que se fueron personas importantes para Piscis. Claro, de por sí cuando Saturno y Neptuno se encuentran en Piscis, pues hay muchas personas que se van y figuras importantes de nuestra vida. Qué bueno que lo mencionas para hacer quizás esto, María. Qué bueno que mencionaste esa parte de Piscis. Para los ascendentes en Piscis grado 29 también, sí, fueron años tensos. Claro, esto tiene mucho que ver con el nivel de conciencia de cada persona, aclarando siempre que no significa que el nivel de conciencia sea que no pasen cosas. No, siempre van a pasar cosas, siempre van a haber situaciones de, pero sí que en este caso cuando hay un nivel de conciencia, pues se permite digerir la información distinta, generar un punto de anclaje distinto y salir quizás más rápido de estas situaciones. Dice por aquí, mi balanza me ha traído a los tropezones. Mi balanza, cuando dices mi balanza es como Libra por ahí. Es cierto, se derrumbó todo, Javier, gracias. Fui Sol, Luna, Ascendente y Mercurio en Piscis. Gratitud total, qué hermosa explicación. Sí, para Piscis creo que yo conozco muchos Piscis, ascendentes, lunas, y ha sido muy confuso además, porque si hay un planeta que se encarga de confundir, pues ese es Neptuno. Y Neptuno, entre que sí, entre que no, salió a Aries este año, retrogradó a Piscis, Saturno que termina de tumbar esquemas. Entonces, fueron momentos donde el piso se movió bastante. Yo tengo luna en Piscis y siento todo lo que acabaste de decir. Es injusto. Pues mira que con Saturno, Neptuno, muchas cosas no son justas. Muchas cosas no son justas con Saturno y Neptuno desde el punto de vista uno, es decir, desde el Aries, desde el Marte, desde el yo. Pero universalmente, recordemos siempre que la vida nos invita a decir, pues hay dos alternativas. Una, que la vida, que el universo, en medio de su infinita sabiduría, se haya equivocado. Esa es una forma de verlo. El universo, en medio de su sabiduría expansiva, completa, infinita, se equivocó conmigo. O por el contrario, yo lo veo injusto desde el punto de vista egoico, pero a nivel universo es totalmente perfecto. A lo mejor tengo que mover, o a lo mejor el llamado es mover, ¿sí? Mover mi observador para lograr apreciar o tener una mirada apreciativa acerca de los hechos distinta. Y esto me permita tener una narrativa acerca de lo que he vivido diferente, por lo menos que me sume a los años venideros. Entonces siempre hay que buscar esa medida, esa justa medida y no tanto ver los temas injustos, no ver tanto ese tema. Yo sé que se puede llegar a percibir porque hay situaciones muy tensas, ¿no? Hay situaciones críticas. Buenos días, Javier. Gracias por su tiempo. Para Libra, ascendente en Sagitario, el caos es perfecto. Por ejemplo, el caos sí, y esto, el caos, me encanta este comentario del caos es perfecto. Cuando decimos y hablamos del caos, el caos lo que trae es una organización, el caos a la final lo que está es ordenando mi vida, que en su momento se siente un licuado que no es tan agradable, ¿no? Y eso lo hemos vivido todos. Todos en algún momento hemos tenido caos en algo.
Y el caos lo único que está garantizando es que las cosas se van a ordenar. Si tu vida está en caos en este momento, eh, qué bueno porque eso quiere decir que lo que sigue después del caos es el orden. No hay otra alternativa, no hay otra salida que no sea el orden. Siempre lo va a estar marcando como eso. Hola Javier, soy Capricornio, ascendente en Aries. Hace 9 años mi segundo hermano se fue, pero eh, la peor decisión trágica y luego mi padre por tristeza. Wow, impresionante esto. Te hace moverte y reordenar. Imagínate la vida sin caos. Imagínate la vida sin la biota. Imagínate la vida sin esa parte, ¿no? Mi ex esposo es ascendente en Piscis y me fue infiel, así que se derrumbó. Es su karma, lo mismo provocó su derrumbe. María, mira qué interesante esto, ¿no? Fuertes esas experiencias piscianas y saturninas también de muchos de ustedes en esa relación. Creo que sí. Creo que este ha sido un año de mucha reflexión. Por eso la mejor forma en la que nosotros podemos terminar este 2025 es siendo conscientes que a la final el caos o la perfección existe. Siempre que nosotros veamos que algo es injusto en nuestra vida, que aclaro, de manera egoica, incluso a mí me ha pasado. A veces en la vida yo he visto que digo, wow, ¿y esto cómo se da? ¿Y esto por dónde es? Pero lo que nunca debemos perder es la certeza de saber que si la vida me está presentando eso, es porque lo requiero. Son componentes que se necesitan. Yo necesito y requiero de eso que me está pasando. Así haya resistencia, esa es la mejor forma de ir educando nuestro ego para que logre percibir los cambios circunstanciales o repentinos a nuestro favor. De otra forma, va a ser muy difícil salir de la víctima y lo que sí vamos a hacer es que la vamos a negar. Lo que sí vamos a hacer es que todo el tiempo vamos a estar negando la víctima o que yo no lo soy, pero en realidad en el fondo sí que lo hay, sí que está, ¿no? Dice por acá, soy Virgo, Sol ascendente, hace 9 años me divorcié. Ustedes que tocan tanto divorcio en TikTok, divorcio, en Instagram, divorcio, aquí en Facebook también me divorcié, en YouTube me divorcié, hace un año me divorcié. Astrológicamente, en los últimos 9 años se han reportado las tasas de divorcio más altas de la humanidad. ¿Ustedes sabían eso a nivel psicológico? A nivel psicológico, las tasas de divorcio más altas de divorcio han sido en los últimos 9 años. Y eso se aduce mucho a lo neptuniano, se aduce mucho a la salida de Piscis y a la entrada de la era Acuario. ¿Qué trajo consigo la era acuariana? Si estamos en el 2025, los últimos 9 años quiere decir que fue 2017, 3 años antes de pandemia. Era muy predecible, muy visible, que todos los planetas que iban a pasar por Pisces, incluido Neptuno, y el tránsito de Neptuno, finales de Pisces, que es lo que estamos viviendo hacia Aries, y al mismo tiempo en sincronía con Plutón en Acuario tocando la era acuariana, pues es muy normal que Saturno y Neptuno acabaran con grandes alianzas o con grandes parejas o con grandes relaciones. Por eso hay mucha energía de divorcio. Y no solamente, aquí lo puedo ver yo, o sea, en TikTok, Javier, me divorcié, en Facebook me divorcié, en Instagram me divorcié y en YouTube también. ¿A qué se debe esto? Porque esta parte de divorcio colectivo. Y a eso súmale que muchas personas no se divorciaron solamente de sus parejas. Muchas personas se divorciaron de su mamá, se divorciaron de su papá, se divorciaron del clan familiar, se divorciaron de otras creencias que venían trayendo, se divorciaron de hermanos, hubo divorcio también de hermanos, hubo divorcio de sociedades. O sea, el divorcio, la palabra divorcio a veces la asociamos única y exclusivamente al sentido de mi pareja, pero hay múltiples formas de divorciarnos, hay múltiples formas de que esto ocurra. Y esto ha sido muy Saturno-Neptuno, ¿no? Cerrando, cortando, un nodo norte en Pisces, también hace parte de la era acuariana, porque como ya no estamos en la era pisciana los matrimonios eran longevos. En la era pisciana, en lo pisciano era el sacrificio, sacrificarnos ahí en esa relación, así no sea feliz, no importa, pero aquí estoy por los hijos, estoy por el mandato familiar, estoy porque toca, o sencillamente estoy porque estoy atado, atada a esa persona donde si me voy de aquí, ¿cómo sobrevivo?
¿Cómo garantizo la existencia de mi yo si estoy de manera pisciada anclada a esta persona o anclado a esta relación? Todo eso se vino filtrando y todo eso se vino depurando. Eso es sincrónico con la evolución del ser, con la evolución de conciencia. Al haber mayor capacidad y movimiento de conciencia a través de lo que es Plutón en Acuario, pues esto hace que todos esos movimientos de cadenas o sujetados a cadenas o a mandatos invisibles o lealtades familiares de atrás de tener que corresponder porque sí, pues todo eso hace que se genere una burbuja de apoyo de decir no más. Por eso es que se siente en el colectivo la palabra divorcio como si estuviera de moda. Es muy normal que muchas personas en los últimos 9 años, no solamente este 2025, fueron los últimos 9 años donde grandes relaciones y divorcios se presentaran de múltiples formas. ¿Sí? La multiplicidad de Piscis, quizás, donde se manifestó y se marcó muy contundente los divorcios en distinto tipo de relaciones. Esto es interesante analizarlo desde las eras, ¿no? Desde cómo de manera colectiva nos movemos o nos movimos de una era muy pisciana, muy de aguante, muy de sacrificio, muy de cállese, muy de no lo diga, muy de quédese en secreto. Es que hay que aguantar, mija, sí, pero hay que aguantar. O el famoso Piscis. ¿Cómo es también una relación de la era pisciana el silencio? Shh, cállese, cállese, no diga nada. Shh, calle la boca. ¿Cuántos de nosotros no crecimos en un ambiente familiar donde shh, 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 no diga nada? Shh, shh, este gesto de silencio, no digas nada. No, 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 no hay que decir. Qué vergüenza. ¿Cómo le vas a decir eso al tío Marcos? ¿Cómo le vas a decir eso a tu abuela? ¿Cómo vas a reflejar tal cosa? No, calla la boca. Todo eso era pisciana. Antes, el sacrificio, el guardarse, el secreto, ¿no? También Neptuno a través de esto. Claro, llega Plutón con estos cambios uranianos y rompe todos estos esquemas. Y si ustedes observan, los millennials o los del 2000 para acá, los adolescentes del 2005, los chicos del 2010, que ahorita tienen 15 años, que ahorita tienen una visión distinta, lo cuentan todo, lo hablan todo, lo dicen sin tapujos, lo reflejan todo. En cambio, nuestra niñez fue muy distinta, muy pisciana en ese sentido. Éramos casi que con una mirada sabíamos que debíamos quedarnos callados, casi que con una mirada sabíamos qué podíamos decir y qué no podíamos decir. Los chicos sin filtro hoy en día, los adolescentes. Siento que ese es mucho el movimiento también que ha venido haciendo Saturno y Neptuno por esta era pisciana. Ahora, eso es lo que ha movido también que todo esto sea distinto, ¿no? Dice Blanca, sí, solo uno en la pareja evoluciona. Ya no se puede convivir con la misma persona. Exacto. Dice María, gracias desde ya. Me separé hace 2 años y fui muy feliz. Yo me divorcié y estoy regresando a mi ex. Tuve un aprendizaje. ¡Wow! Eso también puede pasar, ¿no? Te divorcias y vuelves con el ex. Mira cómo lo menciona ella. Muy rico aunque dura el 2025. El sacrificio se vistió por fin de realidad. Me gusta esa frase, Francisca. Gracias. Hola para todos. En mi negocio se fueron muchos empleados. También pude separarme de mi mamá y empezar a meterme yo misma. Qué bien, Josefa. Eso es importante. Interesante esto. Bueno, por aquí hay mensajes. Javier, no hay avances sin retroceso. Saludos. Muy bien. No hay avances sin retroceso. Exacto. Javier, ¿cómo ves las segundas partes? Todo depende de segundas partes de qué. Hola Javier, soy Capricornio, ascendente en Aries, 9 años, unos años aquí. Bueno, fueron unos excelentes maestros de amor propio y de valor. Pues bien, dimos el cierre 2025 y apertura 2026. Para mí fue muy grato estar compartiendo con ustedes. Recuerden que nos vamos a ver este sábado en Miami. Para los que tengan chance y los que estén cerquitas de Miami, pues nos vamos a ver este fin de semana, este sábado 13 de diciembre, vamos a estar en Miami de manera presencial. Si estás cerquita, si estás incluso aquí en Orlando, la cita es este viernes, este sábado en Miami. Vamos a estar haciendo la última celebración, el último cierre del 2025, carta a carta. Ustedes saben que a mí me gusta mucho mirar las cartas natales, entonces también lo estaremos haciendo en Miami con el grupo de personas presenciales que nos vamos a reunir dándole forma, imágenes a este 25-26 y mirando en nuestra propia carta natal cuál es la parte o cuál es el área de la vida donde va a estar ese caballo de fuego iniciando en este 2026.
Recuerden que no todo se soluciona, que mucho depende de nosotros también. Es un año que pide mucha autenticidad, es un año que pide mucha energía de fuego. Hay que controlar los caballos del instinto, porque el uno también nos lleva a eso, a que Marte y Aries se desevoque, ¿no? Se nos, como yegua desbocada. También hay que mirar mucho esa energía del uno y esa energía de fuerza. A ustedes muchísimas gracias. Feliz miércoles 10 de diciembre. Gracias por estar acá conmigo todas las mañanas. Bueno, ayer no hicimos live, lo debemos el de ayer. Gracias también por su tiempo, por sus... Muchas gracias, magistral. Allá nos vemos. Marisol va a estar también. Magistral, muchas gracias. Saludos desde Colombia. Escucho tus videos por YouTube. Ay, tan bella. Gracias. Sea esta la oportunidad de darte las gracias. Recibidas. Gracias, mi niña. Qué bello. Gracias. Gracias por eso también. Llegué tarde, lo puedes ver en YouTube queda colgado. Gracias, muchas gracias. Un abrazo para todos. Me esperaré hace 2 años después de 14 años juntos y me separé a mi familia también. Corazones, corazones por acá. Blanca, muchas gracias, Javier. Bello día para todos. Oh, Blanca, Blanca. Yo ayer vi a Blanca en clase. Muy bien. Blanca, te vi muy bien en clase. Ayer tuvimos clase de astrología y Blanca, Blanca la vi excelente, la vi en unos trazos y en unas líneas que ni ella se dio cuenta cómo la estaba mirando yo. Ni ella se dio cuenta, pero muy bien, Blanca. Tienes unos trazos, una fluidez muy bonita. Ahora que me acuerdo, aprovecho para decírtelo. Separaciones, Javier, gracias, saludos. Javier, ¿cuándo es en Miami? Este sábado, este sábado. Lo siento, acabé de llegar, no presté atención. Sí, vamos a estar este sábado. Entonces, la relación es este sábado presencial en Miami. Un abrazo, feliz miércoles para ustedes. Gracias por su tiempo también y sus mensajes.